Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con Alberto Fernández y vamos a tener un coloquio sobre la santidad. Alberto es, bueno, sacerdote diocesano y es el delegado episcopal de la diócesis de Madrid. Y hoy ha venido a hablarnos sobre la santidad en los tiempos modernos. ¿Os parece bien si empezamos rezando? Nos parece estupendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Para los que lo estáis viendo en diferido o a través de la grabación, os diré que le pedían a Gabriela tener gente mientras hablaba, porque si no se me hacía muy raro hablar delante de una cámara. Entonces os agradezco a las que estáis aquí que hayáis tenido este ratito pues, para venir aquí, porque a mí me da mucha tranquilidad hablar a gente y no hablar a una pantalla. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. El tema que me pidieron, que es un tema que a mí me apasiona porque es a lo que yo me dedico en la diócesis, que son las causas de los santos, y también un poco el fondo que hay de la santidad y cómo podemos vivir una vida pues, santa, pues es un tema que voy a intentar dividir en dos partes, ¿no? Una primera parte que van a ser consideraciones sobre la santidad y la historia de la santidad y en qué consiste la santidad, y en la segunda parte voy a hablar de cómo la Iglesia reconoce la santidad de algunas personas mediante los procesos de beatificación y canonización, que es un mundo muy desconocido en la Iglesia. Nadie sabe muy bien cómo se hace todo esto. Sí que sabemos que hay algunos santos, sabemos que de vez en cuando hay beatificaciones y canonizaciones, pero todo el proceso que lleva hasta allí es un proceso muy complejo, es un proceso muy minucioso, es por lo general muy desconocido. Entonces voy a hacer una pequeña introducción a lo que es este proceso en la vida de la Iglesia. Y empiezo desmontando algunos falsos mitos sobre la santidad y sobre las causas de canonización. Hay un primer error gravísimo cuando se habla de la santidad, que es pensar que la santidad es una perfección moral o una irreprochabilidad moral. De hecho, es muy común. Si yo os pregunto, ¿cuál es la palabra contraria a santo? ¿Qué me decís? Lo contrario a un santo es un pecado. Error. Sí. Error. Aquí estamos teniendo un concepto de la santidad que es una santidad muy ligada a hacerlo todo bien o a ser moralmente irreprochable o a no tener ningún fallo. Después os hago otra pregunta. Hay otro error a la hora de hablar de la santidad, aparte de la santidad como irreprochabilidad moral, que es entender la santidad como una conquista del esfuerzo y de la voluntad humana. Aquí está la eterna discusión entre qué es lo que prevalece en la vida espiritual, la voluntad o la gracia, ¿no? La libertad del hombre para acoger la gracia o la gracia que actúa moviendo la libertad del hombre. Sobre esto se han escrito páginas, se han tirado los jesuitas y los dominicos los trastos a la cabeza, ha habido muchos pronunciamientos teológicos a lo largo de la historia, pero cuando entendemos la santidad como fruto de la perfección, quitamos la esencia propia de la santidad, que es de lo que vamos a hablar ahora y que intentaré un poco profundizar. Otro de los grandes mitos sobre la santidad y las causas de los santos. Cuando yo empecé a dedicarme a esto de las causas de los santos, fui a hacer un curso en Roma, que se hace allí para estudiar cómo se hace un proceso, y de las primeras preguntas que nos hicieron, allí había pues un montón de gente de muchas congregaciones, había mucha gente, eran muchos sacerdotes delegados de todo el mundo que nos íbamos allá a formar. Y lo primero que nos preguntaron, nada más llegar, en la primera o la segunda clase, es ¿qué pensáis que hace falta para canonizar un santo?
Y entonces salieron las típicas cosas. Mucho dinero. Haber fundado unas monjitas. Haber dicho cosas muy bonitas. Y lo que nos dijo este hombre, que era el promotor de la fe, nos dijo, para canonizar un santo, lo primero que necesitamos es un pecador. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Y aquí también veis cómo esta contraposición entre santo y pecado es una contraposición falsa. No hay ningún santo, excepto nuestro Señor Jesucristo y su madre, que no hayan vivido antes en una situación o en un momento o en una vida más o menos intensa o más o menos dentro del pecado, ¿no? O de la debilidad. También son dos conceptos que vamos a intentar matizar después. Entonces, si la santidad no es una perfección moral, si la santidad no es fruto del esfuerzo, si la santidad canonizable no es fruto de un proceso de echar mucho dinero para que las influencias vayan adelante y podamos alcanzar esta canonización, que es lo propio de la santidad. El libro del Levítico, en el capítulo 19, versículo 2, Dios dice al pueblo de Israel: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No dice, tenéis que ser santos. No dice, intentad ser santos. Es una promesa. Seréis santos. ¿Y cuál es el fundamento de esa promesa? Porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La palabra santo en hebreo se dice kadosh. Kadosh tiene un significado en su raíz de radicalmente otro, radicalmente separado. Lo que es totalmente otro, eso es kadosh, un matiz de radical separación, apartado de lo común y de lo cotidiano, algo que es radicalmente otro. El término kadosh se aplica de forma principal a Dios. Dios es el totalmente otro, el santo. Y por analogía, el pueblo de Israel también se aplicaba pues, a ciertos objetos que entraban a formar parte del culto, incluso a ciertas personas que eran consagradas de alguna determinada manera. Pero el término santo es, por así decir, de los atributos más propios de la esencia de Dios. Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es belleza, pero Dios es radicalmente santo. De hecho, esto aparece muchas veces en la liturgia. En la liturgia decimos, solo tú eres santo, solo tú, Señor. O en el himno del santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Que esto es de un texto del profeta Isaías. El profeta Isaías tiene una revelación, una teofanía, una experiencia de Dios, que él narra así. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor, sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban, y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Con lo cual, la experiencia de la santidad de Dios, que es la experiencia de lo radicalmente otro, en el hombre provoca un temor reverencial. Es algo tan alejado, tan excelso, tan alto, que al hombre le provoca un sentimiento de pequeñez y de temor reverencial, de reverencia. Entonces, si solo Dios es santo, ¿por qué decimos que algunas personas son santas? O porque en la Iglesia veneramos a algunos santos. Esta es una de las grandes críticas que hace el protestantismo a la Iglesia católica. Vosotros veneráis a
algunas personas diciendo que son santas cuando solo santo es Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica habla de santos? Que es algo que es propio de las propias, de los primerísimos escritos cristianos, las propias epístolas de San Pablo. Cuando habla de los cristianos dice a los santos que habitan en Roma, a los santos que habitan en Colosas, ¿no? San Pablo a los cristianos los llama santos, identifica. ¿Por qué es esto? Hay que ir al libro del Génesis. En el libro del Génesis, capítulo 1, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y Dios los bendijo. Y en Génesis 2:7, que es el segundo relato de la creación, cuando habla de la creación del hombre, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. En estos dos pequeños pasajes del libro del Génesis encontramos ya resumida toda la teología de la santidad, lo que es la santidad. El hombre está creado a imagen de Dios. Y si hemos dicho que Dios es santo, el hombre creado a imagen de Dios es el hombre que refleja la santidad de Dios. Hay un matiz que es muy bonito, que pasa generalmente desapercibido. El relato del Génesis, cuando Dios habla de la creación del hombre, dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en cambio, cuando Dios crea al hombre, dice, y entonces creó Dios al hombre a imagen de Dios. Y de la semejanza no habla. Este es un matiz que entendieron muy bien los padres de la Iglesia. ¿Y qué es lo que decían? Lo vamos a ver un poquito después. Que la imagen de Dios está ya en el hombre, pero que la semejanza es algo que se va adquiriendo con el paso del tiempo y con el paso de la historia. De forma que la creación, y este es otro de los grandes elementos en la literatura cristiana primitiva y la reflexión teológica de los primeros padres, de forma que la creación no está terminada, ni la creación del cosmos, ni tampoco la creación del hombre. Dios sigue creando y sigue modelando al hombre. Ahora vamos a ver un texto de Tertuliano que habla de cuando Dios modela al hombre. Dios sigue modelando al hombre de forma que la imagen que ya tenemos se va completando con una semejanza cada vez mayor con Dios. Dice Tertuliano en un tratado que se llama La Resolución de la Carne. Tertuliano se imagina cómo es la creación del hombre, cómo es la creación de Adán. Y entonces piensa en Dios como un artesano, como un alfarero que está modelando con sus manos el barro de la tierra. Y dice, aquella ínfima cosa, aquella cosa tan pequeñita, el barro, se encontraba entre las manos de Dios. Cada vez que ese barro era tocado, esculpido, modelado, recibía honor. Reflexiona. Dios estaba totalmente ocupado en aquella materia y estaba en ella absorbido con su mano, con su pensamiento, con su actividad, con su prudencia, con su sabiduría, con su providencia y ante todo con su amor mismo, que le inspiraba los rasgos que quería conferir al hombre. Porque Cristo era el pensamiento de cuanto expresaba el barro. Aquel barro que ya entonces se revestía de la futura imagen de Cristo encarnado, no era solamente obra de Dios, sino también prenda de la encarnación futura. Dice aquí Tertuliano, cuando Dios modela al hombre, ¿qué imagen, qué prototipo, qué modelo tiene delante? Dice a Jesucristo que se había de encarnar. De forma que cuando Dios crea al hombre, le da los rasgos, hasta en lo físico,
de Jesucristo que iba a hacerse hombre. Esto aparece, por ejemplo, en muchos mosaicos o en muchos iconos, donde el rostro de Adán es exactamente igual que el rostro de Cristo. ¿Os habéis fijado? Por ejemplo, los mosaicos que hay en la Catedral de la Almudena, Adán tiene exactamente el mismo rostro que Cristo. ¿Por qué? Porque los padres de la Iglesia decían que cuando Dios modela a Adán, tenía delante como modelo a Cristo. Y se fijaba en Cristo que se había de encarnar, o sea, en Cristo encarnado que iba a venir para dar los rasgos al barro que estaba esculpiendo en Adán. Pero como decía, hay una dimensión como estática y luego también hay una dimensión dinámica, que es la semejanza, que se puede identificar en cierto modo con la santidad. Porque si el hombre es imagen de Dios, si el hombre está creado a imagen de Cristo, entonces la santidad, y aquí voy a uno de los puntos centrales de esta charlita que os quiero dar, la santidad es reflejar la vida de Cristo. Lo que dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El santo es el hombre que refleja a Cristo. Esto se va adquiriendo poco a poco con la historia de la humanidad, pero también en nuestra historia temporal. He querido coger para hablar de la progresión de la obra de la santidad en la vida del hombre, dos textos, uno de Pablo VI y otro del Papa Francisco, que acaba de fallecer. El Papa Francisco ha hablado mucho de los santos y ahora vamos a ver algunas de sus intervenciones sobre los santos. Y ha puesto la santidad muy en el centro de su pontificado. Junto con la alegría y la misericordia, creo que la tercera nota característica del pontificado del Papa Francisco es la santidad. Ha hablado muchísimo de los santos y ahora vamos a intentar bucear un poquito en esto. Pero Pablo VI, en la famosa exhortación Gaudete in Domino de 1975, que era una exhortación del Papa Pablo VI preciosa sobre la alegría, habla de la alegría de los santos. Y dice, en el número 43, puesta en esta perspectiva, la alegría amplia y profunda derramada ya en la tierra dentro del corazón de los verdaderos fieles, los hace encaminarse con premura hacia la consumación celestial de las bodas del Cordero. Y dice, está serenamente tensa entre el tiempo de las fatigas terrestres y la paz de la morada eterna, conforme a la ley de gravitación del Espíritu. Si pues por haber recibido estas arras del Espíritu filial gritamos ya desde ahora, Abba Padre, ¿qué será cuando resucitados veamos cara a cara, cuando todos los miembros en desbordante marea prorrumpirán en un himno de júbilo glorificando a aquel que los ha resucitado de entre los muertos y premiado con la vida eterna? Pues si ahora las simples arras, envolviendo completamente en ellas al hombre, le hacen gritar Abba Padre, ¿qué no hará la gracia plena del Espíritu cuando Dios la haya dado a los hombres? Y dice, ella nos hará semejantes a Él y dará cumplimiento a la voluntad del Padre, porque ella hará definitivamente al hombre a semejanza de Dios. Dice, ya desde ahora, los santos nos ofrecen una pregustación de esta semejanza. Dice el Papa Pablo VI, al hablar de la semejanza de Dios, habla de los santos. Que en los santos, dice, podemos ver ya una pregustación, todavía no es lo definitivo y lo completo, pero son una pregustación de esta semejanza de Dios, es decir, de la obra perfecta de Dios en la vida y en la carne del hombre. Y el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, que es esta exhortación que hizo sobre el matrimonio, habla también, hablando del crecimiento de las familias, de esta semejanza y de esta santidad que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Y dice, hay un llamado constante que viene de la comunión plena de la Trinidad, que estoy en Amoris Laetitia 325, de la unión preciosa entre Cristo y su Iglesia, de esa comunidad tan bella
que es la familia de Nazaret, y de la fraternidad sin mancha que existe entre los santos del cielo. Pero además de contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos, nos permite relativizar el recorrido histórico que estamos haciendo como familias, para dejar de exigir a las relaciones interpersonales una perfección, una pureza de intenciones y una coherencia que solo podemos encontrar en el reino definitivo. También nos impide juzgar con dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad. Todos estamos llamados a mantener viva la tensión hacia aún más allá de nosotros mismos y de nuestros límites, y cada familia debe vivir en este estímulo constante. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de la comunión que se nos han prometido. ¿Por qué cuento esto? Porque una de las tentaciones más frecuentes cuando hablamos de la santidad o cuando pensamos de la santidad es que vemos nuestras vidas y decimos, que imposible, imposible. O sea, Dios es poderoso para todo, menos para hacerme santo. Es más, Dios es poderoso para todo, menos para vencer mis pecados. Dios puede crear el mundo, Dios puede hacer resucitar un muerto, Dios puede curar a un enfermo, Dios puede sacar agua de la roca, Dios puede hacer nacer un manantial en el desierto, pero Dios es incapaz de vencer mi limitación, mi pecado, y más incapaz todavía de hacerme santo. ¿Nos pasa esto? A mí me pasa. Yo cuando digo santos y cualquiera, menos yo. De hecho, cada vez que hablo de estas cosas me tengo que forzar a mí mismo un poco para creérmelo. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que dicen Pablo VI y el Papa Francisco, un poco recogiendo esta tradición de la creación imperfecta, camino de la perfección. Que cuando nos encontramos un pecado, una limitación, una debilidad, tenemos dos opciones. Uno, ver una foto fija y decir, qué desastre, o ver un camino que se abre. Cuando Jesús dice, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, ¿no? O sea, hay algo que está objetivamente mal, hay algo que objetivamente hay que cambiar, hay algo que no está bien. Pero no es algo estático, no es esto es así y ya está, me conformo, me aguanto, ¿no? Sino que se abre aquí la posibilidad de hacer un camino, que es lo que Dios va haciendo. Y entonces el Papa dice, por eso no podemos juzgar las personas, las situaciones, pero tampoco a nosotros mismos. A veces los peores jueces de nosotros somos nosotros mismos. O sea, lo que dice el Papa es hay que mirar con esperanza. Entonces, resumiendo un poco todo esto y haciendo un poco de reflexión antes de pasar al siguiente punto del que quiero hablaros, es la santidad es algo propio de Dios. Es el atributo más íntimo de Dios. Si al pueblo de Israel le preguntamos cuál es la intimidad más profunda de Dios, nos responde la santidad. Pero el hombre está creado a imagen de Dios y está llamado a la semejanza. Creado a imagen y llamado a la semejanza, que es la obra que Dios va haciendo en la vida del hombre, como el alfarero que modela una vasija preciosa o el artista que pinta un cuadro, una obra maestra, que se va desarrollando poco a poco en el tiempo y que solo alcanza la plenitud definitiva en la resurrección de la carne. Ni siquiera al final de la vida. Al final de la vida todavía la santidad no es perfecta, ni siquiera del más santo. Solo cuando estemos en cuerpo y alma, con la carne gloriosa, con la vida de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en todo lo que somos, en la vida eterna, se habrá completado la obra de Dios, es decir, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Esta dimensión dinámica de la historia de la santidad da, como digo, mucha esperanza. Y así se puede entender que, es el siguiente punto del que quiero hablaros, que todos estemos llamados a la santidad. Pero no es una llamada frustrada, es una llamada que Dios quiere cumplir y que Dios puede cumplir. No depende, como digo, de nuestras fuerzas, depende del poder de Dios y de la docilidad del hombre. Imaginaos qué absurdo sería que, yo qué sé, el cuadro de las meninas
a los 3 días de empezar Velázquez, dijera el cuadro, pues qué churro estás haciendo, qué cosa más fea, esto no hay quien lo entienda, vaya rayajos aquí, ¿no? ¿Qué hacía falta? La habilidad del artista y el paso del tiempo. Y por otro lado, la docilidad de la obra, que es, entonces cuando juntamos estas 3 cosas, Dios artesano, Dios creador, el hombre barro dócil y el paso del tiempo, pues alcanzamos esta imagen y esta semejanza de Dios. Dice, vamos a hablar ahora del Concilio Vaticano II. Que en el Concilio Vaticano II, la llamada a la santidad universal se pone de relieve. Ojo, otro mito urbano que hay que desterrar. Hay quien dice que esto de la llamada universal a la santidad empieza con el Concilio Vaticano II, ¿no? Es algo falso. Otros dicen, no, fue San José María, con el Opus Dei, ¿no? Tampoco, mucho antes. Está en el mismo libro del Génesis. En el libro del Génesis ya se habla, pues esto, del hombre imagen de Dios, y como luego os he dicho en el libro del Levítico, seréis santos porque yo vuestro Dios soy santo, y San Pablo cuando se dirige a los cristianos, me dirijo a los santos, con lo cual la llamada universal a la santidad está íntimamente ligada a la vida del pueblo de Israel y luego del pueblo de la Iglesia. Dice el Lumen Gentium 42. Básicamente lo que hace el concilio es poner el foco con una luz muy potente en esta llamada a la santidad que estaba desde el comienzo de la creación del hombre. Dice, todos los cristianos, Lumen Gentium 42, por tanto, están llamados y obligados a atender a la santidad y a la perfección de su propio estado de vida. Pero fijaos que esta frase se puede entender de muchas maneras. Lo más habitual es, si estoy llamado y obligado a atender a la perfección del estado de vida, que es algo que tengo que alcanzar yo, lo que tengo que hacer. Pero desde esta perspectiva que os he dicho del hombre dócil que se deja modelar, es mucho más sencillo y da mucha más paz. Dice, todos, pues, han de estar atentos a encauzar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de la pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. La santidad es el amor perfecto. Y Lumen Gentium 50, que es también muy iluminador. Dice Lumen Gentium 50. En la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros, son transformados con mayor perfección en imagen de Cristo, Dios manifiesta al vivo a los hombres su presencia y su rostro. En ellos Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino hacia el cual somos atraídos poderosamente con tan gran nube de testigos que nos rodea y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio. Fijaos aquí, el Concilio Vaticano II utiliza la voz pasiva y no es casualidad. Dice, en la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros son transformados, ¿no? Transformantur, dice. No se transforman, sino son transformados. La voz pasiva. La voz pasiva es que el sujeto recibe la acción. Y hay otro sujeto, que es el sujeto agente, que todos los que tenéis colegios y cosas de estas lo sabéis muy bien. Voz pasiva, sujeto agente, sujeto pasivo. Aquí el hombre es el sujeto paciente y Dios es el sujeto agente. En la vida de aquellos que son transformados con mayor perfección en imagen de Cristo, y dice, Dios manifiesta al vivo a los hombres su presencia y su rostro. Es lo que os decía antes, que el santo es el que refleja, el que habla la vida de Cristo, el que refleja la vida de Cristo. Porque un hombre ateo puede ser muy virtuoso. De hecho, hay hombres no creyentes virtuosísimos, mucho más que todos nosotros. Hay hombres muy buenos, hay hombres muy entregados, hay hombres muy generosos. Pero eso no es lo propio de la santidad. La santidad es reflejar el rostro de Jesús. Que a mí me gusta hablar del rostro de Jesús como un diamante de muchísimas caras. Y por así decir, cada santo revela una de las caras, de las miles de caras de este diamante precioso que es el rostro de Cristo, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé,
uno ve la parresía de Juan Pablo II, o uno ve la ternura de Madre Teresa, uno ve pues el amor del Padre Pío. Pensad en santos que conozcáis. Todos estos santos manifiestan el rostro de Jesús. Y dice el concilio, o sea, esto es muy potente porque casi el concilio se queda en el límite de decir que los santos forman parte de la revelación. De hecho, utiliza el verbo Dios, dice, nos habla, nos ofrece el signo de su reino y dice, Dios manifiesta al vivo, o sea, vivide, dice, como en primera persona, a los hombres su presencia y su rostro. Que los santos nos hablan de Dios. Y nuestra vida santa habla a los que están cerca de nosotros de Dios. Y entonces, si todos estamos llamados a la santidad y si la santidad es la obra de Dios en la vida del hombre, ¿por qué están los santos canonizados? Si es algo que tenemos y que estamos llamados todos, ¿por qué algunos como que se ponen, por así decir, en los altares? Para responder a esto, vamos a dejar hablar a Juan Pablo II, que en el año 1983, junto con la reforma del Código de Derecho Canónico, promulga una reforma de todo el proceso de beatificación y canonización. Antes se usaba el Código del 17 como un proceso muy complejo. En el año 83 Juan Pablo II lo simplifica, un poco también para facilitar que fueran propuestos como muchos más modelos para la Iglesia, muchos más santos canonizados, porque Juan Pablo II era una de sus grandes deseos, uno de los grandes deseos apostólicos de su corazón. Es decir, la santidad es la obra de Dios, la santidad es algo real, la santidad se puede recibir de Dios y para mostrarlo os pongo a muchas personas concretas. Entonces, simplificó mucho el proceso de beatificación. Y dice en el prólogo de la Divinus Perfectionis Magister, que es la constitución que rige los procesos desde el año 83. Dice, el Divino Maestro y ejemplo de perfección, Jesucristo, quien junto con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado un solo santo, es Dios solo santo, amó a su iglesia como esposa y se entregó por ella para santificarla y para presentarla gloriosa a sí misma. Con el precepto dado a sus discípulos de imitar la perfección del Padre, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, envía a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios de todo corazón y amarse mutuamente unos a otros como Él nos amó. Los discípulos de Cristo, nos dice el Concilio Vaticano II, han sido llamados no según sus obras, sino según el designio y la gracia de Él, y han sido justificados en el Señor Jesús por la fe de bautismo. Han sido hechos realmente hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina y han sido realmente santificados. Y luego dice, entre ellos, es decir, entre todos los bautizados, santificados por la sangre de Cristo, por quienes ha muerto Cristo, entre todos los miembros de la Iglesia, de toda la historia, por quienes Jesús se ha entregado, por quienes Jesús ha derramado su sangre para hacerlos santos, limpios, inmaculados, de entre todos ellos, Dios elige siempre a algunos, de entre todos, Dios elige a algunos, que siguiendo más de cerca el ejemplo de Cristo, dan testimonio preclaro del reino de los cielos con el derramamiento de su sangre o con el ejercicio heroico de sus virtudes. Es decir, que entre todos los santos, la Iglesia escoge a algunos. No la Iglesia, sino Dios. Dios escoge a algunos para que la Iglesia los proponga como modelos e intercesores. No es que estos algunos estén por encima, y ahora vamos a hablar de la expresión esta tan famosa del Papa Francisco de santos de la puerta al lado. O sea, no es que haya unos santos de primera categoría y luego otros santos de segunda y luego el común de gente allí, ¿no? Primera fila en el cielo, segunda fila en el cielo, sector G8 en el cielo, ¿no? Sino que dice Juan Pablo II, de entre todos, Dios escoge a algunos, pero forman parte de ese grupo de todos para
mostrarlos para que den testimonio. Y luego sigue diciendo, la sede apostólica, que desde tiempos inmemoriales escruta los signos y la voz de su Señor con la mayor reverencia y docilidad, por la importante misión de enseñar, santificar y gobernar el pueblo de Dios que le ha sido confiado, propone hombres y mujeres que sobresalen por el fulgor de la caridad y otras virtudes evangélicas para que sean venerados e invocados, declarándoles santos y santas en el acto solemne de canonización después de haber realizado las oportunas investigaciones. Este es el punto que es clave. Los santos que reconocemos como santos canonizados se eligen de la Iglesia de entre el pueblo santo de bautizados. Pasamos un poco a... porque hasta que ahora tenemos, vamos a darle tiempo, ¿no? Pues, cuando un cura le pone una cámara delante, se pone a hablar. Hay quien... hay quien pare. Y si tuviera yo un micrófono, ni te cuento. Bueno, vamos a pasar al Papa Francisco. El Papa Francisco, como decía antes, tiene como uno de los ejes centrales de su pontificado la santidad. Y la santidad como una santidad muy fresca, muy limpia. Una santidad cero pelagiana, cero voluntarista. Tiene la gran exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre la llamada universal a la santidad, que creo que es uno de los documentos centrales de todo su pontificado, ¿no? O sea, si hubiera que quedarnos con 5 e incluso con 3, esta estaría sin duda dentro de los documentos más importantes de todo el pontificado de Francisco. Es una pena porque no ha sido suficientemente estudiada y ha pasado un poco desapercibida. No hay, de hecho, pues, hay muy poquitos libros de comentario a esta exhortación, no se ha estudiado mucho, pero como digo, es un documento central no solo en el magisterio, sino también en la vida de Francisco. Al poquito de ser papa, al inicio de su pontificado, una entrevista a la revista La Civiltà Católica que ya apuntaba un poco esta exhortación. Y de hecho hay párrafos que os van a sonar, pero fijaos cómo ya está al inicio de su pontificado, ¿no? En esta entrevista, el Papa afirmaba, dice, yo veo la santidad en el pueblo de Dios paciente. Una mujer que cría a sus hijos. Un hombre que trabaja para llevar el pan a casa. Los enfermos, los sacerdotes ancianos que tienen muchas heridas, pero que tienen una sonrisa porque han servido al Señor. Las religiosas que trabajan mucho y que viven una santidad escondida. Esta es, para mí, la santidad común. Yo asocio la santidad a menudo con la paciencia. No solamente la paciencia como hipomoné, el cargar los acontecimientos y las circunstancias de la vida, sino también como constancia en el avanzar día tras día. Esta es la santidad de la iglesia militante de la que hablaba San Ignacio. Y luego dice algo que a mí me parece precioso. Dice, esta fue la santidad de mis padres. De mi papá, de mi mamá, de mi abuela Rosa, que me hizo tanto bien. En el breviario tengo el testamento de mi abuela Rosa y lo leo a menudo. Para mí es como una oración. Ella es una santa que sufrió mucho también moralmente y siguió siempre adelante con coraje. ¿Veis? El Papa es capaz de ver como signos de santidad hasta en los más cercanos. Y es muy emocionante, pues como la de su papá, de su mamá y de su abuela. Luego, este párrafo de aquella entrevista que dio la Civiltà, bueno, esto de que el Papa, siendo Papa, diga que mi abuela es una santa, pues puede considerarse un acto de canonización, ¿no? Porque si el Papa dice que su abuela es santa. Pero luego, en Gaudete et Exsultate número 7, está este famoso párrafo que seguro habéis oído y que me parece una de las expresiones de más luz de todo el pontificado de Francisco. Dice, casi repite lo de al lado, dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar al pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios.
o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Los santos de la puerta al lado. ¿Qué dice? ¿Qué son? Personas que son para nosotros reflejo de la presencia de Dios. Reflejo de la presencia de Dios. ¿Veis cómo cuadra todo? La santidad como reflejo de la presencia de Dios que podemos ver en la puerta de al lado. Incluso en la vida de comunidad. En la que tengo la habitación de al lado. Que es muchas veces lo más difícil, ¿no? Pues dice papá, esta es la santidad de la puerta de al lado. Algunos criticaron mucho esta expresión de la clase media de la santidad, diciendo, oh, el Papa ha rebajado la santidad. El Papa ha vulgarizado la santidad. Pero esto no es lo que hizo el Papa, fue al revés. O sea, frente a la concepción que os decía de santos de diversos grados, santos de primer grado, santos de segundo grado, lo que ha hecho el Papa es poner a todos como santos de primer grado, que era lo que ya hizo Juan Pablo II y lo que ha hecho la Iglesia siempre mediante la canonización y la beatificación. Es decir, la santidad bautismal, la santidad de los fieles, la santidad que es la obra de Dios en la vida del hombre, es un regalo para todos. Porque decir que la santidad o no se alcanza, o depende del hombre, o tiene grados, es, en cierto modo, poner en duda el poder creador de Dios. Bueno, y termino, luego os pregunto si queréis que hablemos de los procesos un poquito, pero si no lo dejamos aquí. Termino un poco recapitulando la primera pregunta. Cuando os he preguntado qué es lo contrario, cuál es la palabra contraria a santo, que lo que sale primero es decir pecador. Yo creo que, y es algo que he dado muchas vueltas y que a lo mejor me podéis ayudar también a completar esta reflexión, creo que lo contrario a una persona santa es un hombre frustrado. Alguien que no llega a la hora que se queda a medias. Y bueno, ¿hacemos un rato de preguntas o hablo de los procesos o cómo hacemos? Pues de los procesos, ¿no? Bueno, yo te hago una pregunta que puede introducir los procesos, si te parece bien. Bueno, o sea, es concreto de la diócesis de Madrid, que es lo que nos toca un poco. Bueno, sabemos que en la diócesis hay muchas causas de tipo de virtudes, de martirio, de entrega de la vida y todo esto, ¿no? Y de milagros también nos ha tocado. Y pues a ti y a mí nos toca escuchar pues muchas declaraciones, muchos testimonios y pues nos permite, que incluso lo hemos comentado en algunas veces, nos permite conocer a fondo pues la vida del siervo de Dios, ¿no? O sea, y así como conoces lo más bonito de la vida del siervo, pues también conoces, te das cuenta que hay defectos, que no tienen una vida perfecta, que pues tiene sus luchas y sus caídas y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo me pregunto si hay, y te pregunto a ti, si hay algo en común o hay algo como en la vida de estas personas que tú destacarías como característico que se repite en este caso, no importa el estilo de vida, el estado de vida de ese siervo de Dios, la edad, lo que hay, pero siempre yo pienso que hay como un factor como común en estas personas, ¿no? Que podríamos decir que ahí está como la esencia de la santidad. Sí. Bueno, yo aquí diría dos cosas. La primera, cada siervo de Dios, cada sierva de Dios, cada bautizado es único. Hay un poeta en España que se llama León Felipe, que tiene una poesía que yo también uso mucho para hablar de la santidad, que ya me sé de memoria y que dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana a Dios por el mismo camino que voy yo.
Dice, para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Es decir, que el camino de santidad, que el camino de cada uno es único, irrepetible, y ahora voy a estos algunos. Ahora que está tan de moda Carlo Acutis, a él le atribuyen una frase que no sé si era suya o no, pero que si sea suya o no, está muy bien traída, que es que todos lo hacemos originales y muchos nacen y muchos mueren como fotocopias, ¿no? Que eso también nos pasa a veces en los cristianos cuando queremos imitar la santidad de otros hasta los extremos más concretos. Es decir, si el padre Pío estaba 14 horas en el confesionario y comía patatas podridas, pues yo tengo que, para ser santo, estar 14 horas en el confesionario y comer patatas podridas, ¿no? No, porque el padre Pío era el padre Pío y yo soy Alberto, con la distancia infinita y sideral que hay, evidentemente, pero es bonito porque a mí Dios no me pide que le ame con el amor de San Pablo. A mí Dios me pide que le ame pues, con el amor de Alberto, que es el mío, porque Dios es un padre y los padres tratan a cada hijo de forma única y repetible. Pero sí que hay algunas notas que son comunes en la vida de todos los santos y que, como ha dicho Ana Gaby, nosotros vemos con mucha frecuencia. Cuando hacemos un proceso, sobre todo los causas recientes de personas que han fallecido hace poquito, entramos mucho en la vida concreta del siervo de Dios y la sierva de Dios. Es imposible aún así resumir una vida en 5.000, 6.000, 10.000 folios, es imposible porque la vida es siempre más grande, pero al final acabas conociendo mucho la intimidad, la forma de ser, la forma que tenía de relacionarse con Dios, la forma que tenía de relacionarse con los demás. Acabas siendo como alguien de la familia, ¿no? El siervo de Dios o la sierva de Dios. Y ya cuando hablan los testigos ya sabes a veces lo que van a decir cuando empiezan, porque ya conoces a la persona, eso, como si hubieras vivido mucho tiempo con ella. Entonces, hay algunas cosas que sí que son muy comunes. La primera, aunque parezca paradójico, es precisamente esta, que es saber buscar el camino que Dios tiene para ti. Es único, pero hay como en los santos y en las personas que están en proceso se ve mucho la originalidad de Dios. O sea, que todos tienen un propio camino que han sabido ir descubriendo y que a veces tiene giros raros, a veces cosas que no entiendes, pero que ves cómo Dios va haciendo una obra allí. Entonces, esto yo sería la primera característica que diría. Una segunda característica que es común y necesaria para discernir la vida de una santidad como más realizada o más completa, ¿no? más acabada, es la caridad. La caridad no entendida como ñoñería a veces, sino una caridad que a veces lleva a ser duro, a veces lleva a ser tierno, pero es el amor. Que es, por esto conocerán que sois discípulos míos porque os amáis unos a otros. Y la tercera línea común que señalaría de todos estos siervos de Dios que vemos es precisamente la fuente de esta caridad, que es una profunda relación con Jesús. O sea, son tres elementos que interactúan mucho entre sí, porque de la profunda relación con Dios puedo amar al otro y puedo descubrir cuál es mi camino. Pero estos tres ejes se encuentran en la vida de todos los santos. No solo los que vemos en la diócesis, sino también en los que vemos en el dicasterio. Yo también de vez en cuando echo una mano en el dicasterio de las causas de los santos, allí también como consultor, y las causas que nos llegan pues tienen como esta raíz común. Y es como muy evidente ver la acción de Dios en todas ellas. Muy bien. Más preguntas. ¿Quieres explicar los tipos de...? Lo explico muy brevemente para hacernos una panorámica, ¿vale? Pero 5 minutos. Y cuando pasen 5 minutos me hacéis sonar una alarma. Entonces, el proceso de canonización empieza cuando hay lo que se llama fama de santidad. O sea, de entre todos los santos, la Iglesia, hemos dicho, escoge algunos. ¿Y cómo la Iglesia sabe cuáles tiene que proponer para la canonización?
Pues esto se hace cuando hay una fama de santidad y de signos, que es la opinión difundida en una parte significativa del pueblo de Dios de que esa persona es santa. Cuando hay una opinión extendida entre mucha gente, el obispo dice, anda, aquí puede haber una posible causa. Entonces empieza el proceso. El proceso tiene, por así decir, dos grandes partes. Una primera parte, que es la fase diocesana, donde se recogen todas las pruebas. Aparte de los trámites. Las pruebas son de dos tipos, sobre todo. Pruebas testificales y pruebas documentales. Las pruebas testificales se habla y se interroga pues, con muchas formalidades también bajo juramento y con un interrogatorio propio y con un tribunal. Se interroga a las personas que han vivido de cerca del siervo de Dios para que puedan contar pues, vivencias concretas. Porque claro, la santidad no es algo abstracto. Yo pongo siempre el mismo ejemplo a la gente que viene a declarar. Digo, no es lo mismo decir, la sierva de Dios quería mucho a los pobres, a decir, un día iba por la calle con la sierva de Dios, vimos a una señora que no tenía zapatos, se los quitó y se los dio. Dices lo mismo, pero no dices lo mismo, ¿no? Entonces, la santidad, y al final la vida, la acción de Dios se ve en las cosas concretas, en las cosas pequeñas, no en palabras bonitas muy generales, sino en las cosas concretas. Entonces, interrogamos a personas que han vivido con el siervo de Dios que nos pueden dar con muchos detalles concretos de su vida. Eso es por un lado la prueba testifical. Luego está la prueba documental, donde se recogen pues, los documentos oficiales del siervo de Dios, sus escritos, correspondencia, bueno, un poco todos los documentos que tienen que ver de algún modo con la causa. Una vez que se han recogido todas las pruebas documentales y todas las pruebas testificales, que son pues, 10, 20.000 folios más o menos, se envían al dicasterio de las causas de los santos, ¿no? Entonces pasa a la segunda fase, que es la fase romana. La fase diocesana es recoger las pruebas y en Roma, en el dicasterio, hay como diversos órganos colegiales que estudian cada una de las causas. Hay un primer órgano de historiadores que comprueban que toda la documentación está recogida bien, que es fiable históricamente, que no se ha falsificado nada, que no se ha manipulado nada. Luego hay una comisión de teólogos, que dan su parecer sobre si realmente esa persona pues, ha sufrido el martirio o ha entregado su vida o ha vivido las virtudes de forma más allá de lo común, las virtudes de forma extraordinaria. Y cuando pasa esta comisión de teólogos, pasa a una tercera comisión de obispos y cardenales, que también debaten pues, sobre la oportunidad de la causa, sobre el contenido de la causa, para reservar y remitir el juicio definitivo al Papa. Porque el Papa es el único juez en las causas de los santos, ¿no? El Papa y el Concilio. Solo un Papa y un Concilio pueden canonizar a alguien. De hecho, ha visto lo que ha pasado ahora, ¿no? Estaba prevista la canonización de Carlo Acutis para el día 26, pero como ha fallecido el Papa, por muy preparada que estuviera, la canonización es un acto propiamente pontificio. No puede hacerla otro. Ni siquiera el cardenal Camarlengo en sede vacante. O sea, solo el Papa o el Concilio pueden canonizar y por tanto se han tenido que suspender las canonizaciones, la canonización del próximo día 26, o de cuando lo estéis viendo, cuando estéis viendo esto, a lo mejor ya está canonizada por la Acutis, si Dios quiere. Y también se han suspendido las beatificaciones, que es un acto pontificio. De hecho, me sorprendió que el día que falleció el Papa, que en paz descanse, hubo 3 anuncios oficiales de la Santa Sede. 1, ha fallecido el Papa. 2, esta tarde a las 8 se va a hacer el rito de reconocimiento. Y 3, se suspende la canonización de Carlo Acutis. Fueron los 3 únicos comunicados de la Santa Sede el día del fallecimiento del Papa, porque es un acto reservado exclusivamente a la autoridad pontificia, porque también es un acto de magisterio infalible del Papa, la canonización. Entonces, bueno, esto es así, rápidamente, en 4 minutos y medio, todo el recorrido de un proceso de beatificación y canonización. En 5. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? O concluir, no sé, con alguna experiencia que te haya marcado en esta experiencia de delegado que quieras compartir brevemente. ¿Tenías otra pregunta? ¿No? Eso. ¿O tienes alguna pregunta? ¿O alguna una pregunta? Eso es, o que ha estado muy bien o muy mal. Bueno, ¿por qué se pide el milagro
para la canonización. Esto es muy bonito. No lo he explicado porque lo he hecho muy resumido, pero claro, ¿qué es lo que la Iglesia define cuando canoniza a una persona? Cuando se canoniza a una persona, lo que la Iglesia reconoce es que esa persona, que el alma de esa persona está en el cielo delante de Dios, intercediendo por los hombres, ¿no? Porque estos son los santos, personas que han alcanzado la vida del cielo y que son para nosotros modelos intercesores. Entonces, el milagro es la forma que tenemos, con todas las comillas del mundo, de verificar o de constatar que esa persona está en el cielo intercediendo por nosotros. Cuando pedimos algo a Dios por intercesión de ese siervo de Dios o de ese beato y de forma inexplicable o de forma que solo se puede explicar desde una intervención directa divina se concede, es, por así decir, la garantía de que realmente esa persona está en el cielo, ¿no? El milagro tiene que ser después de la muerte, no valen los milagros en vida, precisamente por esto, porque el milagro es como si, de nuevo con todas las comunidades del mundo, la Iglesia llamase a testificar en el proceso de canonización a Dios mismo. Y le pregunta la Iglesia a Dios, oye, ¿esta persona está en el cielo contigo intercediendo por nosotros? Y Dios dice, sí. ¿No? Y por eso se pide el milagro. Para la beatificación se pide un milagro, excepto en el caso de los mártires, y para la canonización se pide otro milagro. Para los mártires, entonces, se necesita un milagro. Cuando se reconoce el martirio de un siervo de Dios, directamente se pasa a la beatificación, ¿no? Los mártires son beatos mártires desde el momento que se reconoció el martirio, porque la fusión de la sangre es un acto como tan radical y tan extremo que desde los primeros siglos se tiene la conciencia clara de que los mártires son santos. O sea, de hecho, es la primerísima experiencia de canonización de la Iglesia primitiva eran los mártires. Los mártires eran los santos, ¿no? ¿Por qué? Porque he entregado mi vida por causa de Cristo y esto es como la constatación de la santidad definitiva de la vida de una persona. Por eso no se pide un milagro para la beatificación de los mártires. Pero en cambio, para que un beato mártir sea proclamado santo, es decir, para que el culto se extienda a la Iglesia universal, sí que hace falta un milagro, la constatación de un milagro después de la beatificación. Cuando una causa no prospera, Uh-huh. dos preguntas. ¿Cuál puede ser la causa? O sea, ¿qué es lo que se puede ver como para que no vaya adelante? Bueno, que no sea santo, pero ¿de qué manera concreta? Y que eso que sigue se archiva y entonces muere. Está bien. Las causas nunca se cierran. ¿Por qué? Para respetar el derecho al honor y a la propia imagen del siervo de Dios. O sea, si se abre una causa de beatificación y de repente alguien dice se cierra la causa de beatificación, pues uno dice, claro, aquí hay algo, ¿no? Entonces, cuando se ve que una causa no debe seguir adelante, y ahora entro un poco en los motivos que puede ser, directamente pues se deja morir con el tiempo, ¿no? No se dice nada, no se avanza, pero tampoco hay ningún acto que diga esto hemos cerrado y tal, se va dejando estar. También es verdad que para abrir una causa hay que tener un mínimo de certeza de que esto puede seguir adelante. O sea, no puedes arriesgarte a que esto pase porque causaría entre los fieles mucha incomprensión y sería un daño como al derecho al honor y a la propia imagen del siervo de Dios de quien se ha abierto la causa. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a hacer esto de, pues, que aparezca alguna circunstancia que pueda ser un escándalo para la vida de la Iglesia, para la vida de los fieles, ¿no? Que eso es algo que tiene que distinguir la Iglesia. Por eso la causa pasa por tantos estadios. Por eso la causa tiene tantas personas que la juzgan, que la miran. A veces yo pienso, no estaremos metiendo mucho en la intimidad, en la vida del pobre siervo de Dios que dice, dejadme en paz, ¿no? Yo estoy aquí tranquilamente. ¿Por qué? Precisamente eso, pasa por todos estos estadios para que sea un juicio muy eclesial,
que abarque muchos aspectos, ¿no? No solo la vida y las virtudes, sino también la oportunidad de la causa y también lo que podría suponer la canonización. Y también pues que respetar como las sensibilidades. Entonces es un juicio, porque la canonización ni quita ni pone al santo. El santo es santo, se canonice o no se canonice, el santo está en el cielo. La canonización es un acto para los fieles, para el bien de los fieles. De forma que cuando se ve que hay algo que puede dañar a este bien de los fieles, incluso aunque no sea culpa del pobre siervo de Dios, que se fue una persona muy buena, muy santa, pero imaginaos, voy a poner un caso hipotético que no es real y que nunca va a pasar porque podría ser, y a lo mejor con esto explico un poquito. Imaginaos una persona santísima, santísima, que ha fundado una congregación de religiosas y que la congregación de religiosas se desvía profundamente, ¿no? A lo mejor la beatificación de esa persona que ha fundado puede suponer como un refrendo entonces se puede usar mal y puede generar cierta confusión. Entonces dice, bueno, pues ni quitamos ni podemos a esa persona, pero el proceso, pues, o lo dejamos o lo retomaremos dentro de 50 años. Pero ese es un poco lo que sucede cuando se ve que hay algún elemento que puede hacer daño al pueblo de Dios. Bueno, y también hemos visto que a veces pasan muchísimos años Sí. hasta que sucede un milagro. Eso es. Claro, porque los tiempos de Dios no son los nuestros, gracias a Dios. Y nosotros tenemos causas del siglo XVII y causas del siglo XX y causas que quizá hablamos ahora una del siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos, porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Esto también es muy bonito. Padre, una pregunta. O sea, cuando alguien no se canoniza es porque se sabe que está en el cielo, pero el purgatorio, ¿esa persona pasó en algún momento por el purgatorio? Bueno, esto no forma parte como de la escatología intermedia, que tenemos muy poquitas certezas sobre la escatología intermedia a nivel teológico, ¿no? De hecho, sigue habiendo mucha discusión, sigue habiendo muchas... Entonces, yo de eso no me atrevería a responder. Todos los santos necesitan purificación, por lo que he dicho, ¿no? Porque es una obra que se va haciendo pacientemente, poco a poco. Si ha sido en la tierra, si ha tenido parte de purificación después de la muerte, no sé decir. En principio, lo que se dice eso con la canonización es que la persona, ni siquiera la persona, el alma de la persona está en el cielo a la espera de la resurrección. Eso es muy importante también. Hay veces que pensamos que cuando ya se canoniza es que ya está, en fin, ya llega al final, ¿no? Pero no, los cristianos desde el primer momento veneran no solo las figuras, el recuerdo de los mártires, de los santos, sino también sus cuerpos. Los cuerpos de los mártires. De hecho, Roma está construida sobre los cuerpos de los mártires, sobre los sepulcros de los mártires. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía la certeza de que ese cuerpo de un santo iba a resucitar. No solo el recuerdo de, esa no sé quién, esa no sé quién, sino que los cuerpos de los santos son objeto de veneración, de culto, de peregrinación. ¿Por qué? Porque se tiene la certeza de que se puede resucitar. De forma que ni siquiera los santos han llegado a su plenitud. La plenitud será cuando resuciten la carne y se vuelva a mirar el cuerpo. Y de hecho solo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María tienen la santidad perfecta, la edad perfecta de Dios en su carne después de la ascensión y de la asunción a los cielos. Y otra pregunta. El buen ladrón, cuando le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, ¿realmente ya Jesús ese mismo día ya estaba en el paraíso? También es otra cuestión de escatología intermedia, que los padres de la Iglesia escribieron ríos y ríos de tinta y hay diversas interpretaciones, ¿no? La primera, pues una que puede ser esa, el hoy, como que en ese momento, pues al morir el buen ladrón, después de que Jesús descienda a los infiernos, rescata a los padres, abre las puertas del paraíso, lleva al buen ladrón. A mí la interpretación que más me convence es que el hoy de Jesús
es el hoy de Dios, que no significa las 24 horas estas, sino que para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Entonces, que en el hoy de la muerte y la resurrección de Cristo, Él entra ya en el paraíso. Porque, en todo caso, lo que estaría en el paraíso sería, como he dicho antes, su alma y no su cuerpo. Entonces, no es un paraíso completo todavía. Otros padres hablaban del paraíso como un estado intermedio al cielo, ¿no? El paraíso como el lugar donde fueron creados Adán y Eva, que no era el cielo todavía, estaban llamados a la glorificación. Bueno, sobre esto los padres han escrito muchísimo, pero a mí la interpretación que más me convence es esta, que el hoy de Dios, que el hoy del Viernes Santo sigue, de hecho, en la liturgia, hoy hemos dicho, acuérdate de tu iglesia reunida aquí en el día de la resurrección. La resurrección fue hace 2000 años, pero decimos que hoy es el día. Por eso a mí me convence esta interpretación. Pero hay 1000 opiniones y 1000 escritos de los padres, sobre todo, sobre este hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es una promesa de Cristo y algunos dicen que es la primera canonización de la historia. Padre, los santos pues pertenecen a la Iglesia Católica, pero también hay santos reconocidos en otras confesiones. Sí. ¿Cómo los ve la Iglesia Católica? ¿Hay reconocimiento de ellos? ¿Qué relaciones hay? Primero, hay unos santos que son comunes a todas las iglesias, a todas las confesiones, que son los santos que están antes de las separaciones y las divisiones, ¿no? Este es un patrimonio común. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay ciertas divisiones, anglicanos, protestantes, ortodoxos, etc., la Iglesia Católica, por decir así, como por respeto a las otras confesiones, no puede canonizar a alguien que no es propiamente de sus hijos, ¿no? Sería como cierta intromisión. Pero esto ha sucedido en ocasiones, como ahora cuando el Papa Francisco ha incluido en el martirologio romano a los mártires de la Iglesia copta, que murieron por odio a la fe del ISIS, ¿no? Esto es algo que se hace como con el permiso de la otra iglesia y es una de las grandes fuentes de ecumenismo. Por ejemplo, Juan Pablo II hablaba del ecumenismo de la sangre de los mártires, ¿no? Y ya el Papa Pablo VI, cuando canonizó a los mártires de Uganda, dice, aquí también hay muchos mártires de la iglesia anglicana, eran de la iglesia anglicana, muchos de los mártires de Uganda. Y el Papa lo que decir es, no podemos con un acto solemne canonizarlos porque no forman parte plenamente de la comunión católica, pero también los reconocemos y es un reconocimiento, por así decir, martirial, pero que no permite llegar hasta el punto de la realización de la canonización. Aunque, como digo, las canonizaciones, el martirio y los primeros santos son como un eje muy potente de ecumenismo. Esta es una pregunta personal, pero ¿cuál es su santo o su santa preferida? Nunca lo respondo, ¿sabes? Me lo hacen mucho, me preguntan cuál es mi santo favorito y cuál de los procesos que llevo es el que más me gusta o qué siervo de Dios me encomiendo. Pero bueno, cuando me muera, cogéis mi diurnal y las estampitas que tengo ahí son esos. Mientras tanto, no lo voy a decir. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias Pues por muchísimas este ratito gracias. de compartir y gracias a las que habéis estado aquí sufriendo este rato. Gracias a los que lo habéis visto, a los que lo veréis en este año jubilar. Es el Jubileo de la Esperanza y el Papa Francisco dice en la Gaudete Sultate, dice, solo conozco una tristeza, no ser santo. Pues la santidad está muy ligada a la alegría. Y el Jubileo de la Esperanza es también como para hacer un acto de fe y de esperanza en que Dios tiene poder para que yo sea santo. No solo esperanza, sino también esperanza en mi santidad. Pues gracias. Gracias.